Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a Tomás Gutiérrez. ¿Por qué vamos a hacer este video? Si bien es cierto que cuando estoy grabando no sé si Gutiérrez fue titular en el partido de la reserva contra Banfield, porque seguramente lo estaré subiendo después y no conozco la formación que la dupla técnica de Borrelli y Fermán iban a poner, lo que vamos a intentar analizar en este video es qué es lo que tiene que pasar para que este futbolista en cuestión vuelva a recuperar todo el terreno que perdió debido primero a la lesión que tuvo en el primer semestre y después al gran problema que hubo entre su representante y los directivos de River, que en su momento ocasionaron que el futbolista no fuera a entrenarse por bastante tiempo y también que se perjudicó él mismo por no firmar su contrato rápidamente, más allá de que obviamente River también se veía perjudicado por las buenas condiciones que tiene el jugador, que estuvo a punto de irse a San Lorenzo de Almagro, pero que finalmente se quedó, se arreglaron las diferencias que había, que eran bastante grandes, y finalmente ahora está con el plantel de reserva. Vamos a analizar cuándo podría volver a jugar y también qué tiempo le espera para tener su tan ansiado debut en la primera con la banda. Empecemos. Hace poco más de un mes, el central colombiano, nacido en Venezuela, firmó su primer contrato con el club, pero deberá de a poco volver a ganarse el lugar que tenía antes de que se ocasionara todo el problema, como mencioné, entre su representante y los dirigentes, que por suerte para él y para River todo pudo solucionarse. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se encienda el conflicto en su momento y esto hizo obviamente que perdiera terreno? Hubo grandes diferencias económicas que parecían insalvables entre ambas partes, sabiendo además que River tenía la obligación antes del 30 de noviembre de este año de hacerlo firmar su primer vínculo como jugador profesional para que no quede libre, debido a que ya había cumplido los 21 años, que es la edad máxima en la que un juvenil sí o sí debe firmar su primer contrato, o si no quedará libre con el pase en su poder. Otro problema que hubo, además de tener que discutir la duración del vínculo y el salario, que ya era un problema grande porque no se estaban poniendo de acuerdo, desde el entorno del jugador pedían que se le compre un 50% del pase al propio Gutiérrez al momento de la firma, algo que no terminó siendo tan así, pero que por lo menos se llegó a un acuerdo. Otro punto a destacar es que el defensor colombiano estuvo muy cerca de irse a San Lorenzo en el último mercado de pases cuando su agente no lograba ponerse de acuerdo con los dirigentes en los distintos aspectos del vínculo, pero Marcelo Gallardo intervino y pidió que se hiciera un esfuerzo para retener al central, ya que lo tiene muy bien considerado y también teniendo en cuenta que a fin de año podría quedarse con muchos menos centrales de los que hoy por hoy tiene el plantel, teniendo en cuenta el posible retiro de Javier Pinola en diciembre, la posibilidad de que Jonathan Maidana decida cortar su contrato a fin de año más allá de que su vínculo se extiende hasta fines del 2022, el fin de la ascensión de Héctor David Martínez, que debería volver a Defensa y Justicia, aunque parecería ya ver avances para que por lo menos continúe un tiempo más en River, y también alguna salida que puede darse debido a que Paulo Díaz y Robert Rojas son jugadores de selección y ahí puede llegar alguna oferta y así ser transferidos. Finalmente, el representante y los dirigentes se pusieron de acuerdo y el vínculo del zaguero se efectuó definitivamente, que ya ha vuelto a entrenarse por la reserva y firmó su contrato por 3 años, hasta el 31 de diciembre del 2024. Antes de poner la firma, hubo un importante grupo empresario que quiso llevárselo, teniendo en cuenta que lo habían visto cuando se había desempeñado con las selecciones juveniles colombianas. Pero ante el ofrecimiento casi rechazable de River, el colombiano nacido en Venezuela optó por quedarse. A fin de cuentas, el millonario le compró una parte importante del pase al futbolista y le dejará un 10% en sus manos en caso de una futura venta, además del 15% que le corresponde al jugador en caso de una transferencia. Ahora vamos a hablar un poco de su actualidad y a lo que nos compete definitivamente en este video, que es cuándo volverá a ser indiscutiblemente titular en la reserva, como lo fue a inicio de este 2021, y además cuántas chances efectivamente tiene de empezar a formar parte del plantel profesional dirigido por Marcelo Gallardo. Si bien es cierto que ya parecería estar todo solucionado en relación a todo lo que tiene que ver con su representante y la dirigencia, la realidad es que esto hizo que perdiera muchísimo terreno y teniendo en cuenta su edad, ya debería estar prácticamente a punto de dar el salto a la máxima categoría, pero como dije, al perder tanta consideración, lamentablemente esto tendrá que esperar un poco más. Un punto a remarcar y que le juega positivamente es que si el muñeco interfirió en su momento para que se llegara a un acuerdo en la firma de su primer contrato, es porque lo tiene justamente en una consideración muy pero muy alta.
y casi con seguridad que hubiera estado concentrado en los partidos de este torneo, donde lamentablemente el plantel estuvo muy corto de centrales por las distintas lesiones o porque algunos se fueron a jugar con sus respectivas selecciones. Esto se debe a que Gutiérrez es el más grande, por edad, de los zagueros que forman parte del equipo de la reserva, y además obviamente porque Gallardo lo quiere, aunque todo este problema le generó no ir a la pretemporada que hizo el plantel a mitad de año en Orlando, y perder terreno no solo en la consideración del DT más grande de la historia del club, sino también en el de la dupla técnica de la reserva, que de a poco esperan que vuelva a ganarse la titularidad. Es un marcador central con muchísima personalidad, con buen juego aéreo y que intenta siempre salir jugando, algo indispensable hoy por hoy en las distintas categorías de River. Es muy inteligente para leer los momentos del partido cuando se puede tocar por abajo y en otros instantes en los que hay que rechazar la pelota y tirarla a la tribuna, como se dice habitualmente. Tiene un excelente físico, va bien de arriba tanto ofensiva como defensivamente, le gusta salir con el balón limpio y si bien la velocidad no es su fuerte, no es un futbolista tan lento y tiene una muy buena ubicación que le ayuda a complementarse bien junto con su compañero en la dupla central. Esto último, lo de la ubicación, es algo que él mismo ha contado en distintas entrevistas que ha mejorado con el correr de los últimos años en las divisiones inferiores del club. Y en cuanto a sus características un tanto negativas, como dije, no es un futbolista rápido, pero justamente lo que mencioné antes, su buena ubicación, hace que este déficit no se note tanto dentro del campo de juego y sepa posicionarse rápidamente luego de perder la pelota o de algún contraataque que tenga que hacer el equipo rival. Al principio de este 2021, Gutiérrez formó indiscutiblemente una de las sin dudas mejores duplas de centrales juveniles junto con Tomás Lecanda. Habían empezado muy bien el torneo de reserva y era claramente el punto más alto que tenía la tercera división de River en el semestre pasado. El zaguero colombiano tiene una cualidad que no poseen muchos futbolistas defensivos de la cantera del más grande y es que es zurdo. Parece algo normal, porque generalmente una dupla central está conformada por un central diestro y otro cuya pierna hábil es la izquierda, pero en las divisiones inferiores del club no hay muchos jugadores así con las características que mencioné anteriormente, y en el plantel de primera división, los dos que cumplen esta función, estamos hablando de Javier Pinola y de David Martínez, podrían irse a finales de este año y para no tener que salir a gastar dinero en un central de estas cualidades, además teniendo en cuenta que será muy complicado ir en busca de futbolistas que estén jugando fuera de la Argentina debido a la situación que hoy está pasando nuestro país en cuanto a su economía, es indispensable que Gutiérrez vuelva a levantar su nivel para volver a tener chance de jugar en la primera división. En el primer semestre, sobre el final, tuvo una lesión muscular que le impidió justamente terminar el anterior campeonato, en el que River quedó eliminado en las semifinales contra Sarmiento de Junín, equipo que terminaría coronándose con aquel título. Sin embargo, todo estaba dado como para que se subiera al avión a hacer la pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Una vez firmado su contrato, seguramente hubiera sido tenido en cuenta por el muñeco. Sin embargo, no se presentó a los entrenamientos con la reserva previo a subirse al avión a Orlando para ir con la primera división, debido a todos los problemas que mencioné al principio entre su representante y los directivos del más grande, y esto lo llevó a un claro retroceso en la consideración de los entrenadores de la reserva y también de Marcelo Gallardo, que quieren y esperan que este central zurdo vuelva a recuperar su nivel, porque está claro que le van a dar oportunidades para que pueda volver a brillar en la reserva, pero también debe haber una complementación por parte del jugador, porque si rinde seguramente va a tener su chance de volver a ser titular en la reserva y posteriormente ya en enero, cuando el plantel realice la siguiente pretemporada, va a hacerla, porque la realidad es que por su edad debería estar a punto de tener su debut ya en la primera división. De hecho, Tomás Lecanda tiene 2 años menos que él, y si bien su debut fue un tanto apresurado porque lo hizo en la Copa Libertadores en el momento en el que el plantel estaba sufriendo con el brote de coronavirus, la realidad es que Gutiérrez tiene también unas condiciones bárbaras como para ya empezar a sumar minutos, y todo lo que sucedió le provocó un grave retroceso que ahora deberá recuperar rápidamente para cumplir su sueño de debutar en primera división. Bueno, para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, de Gutiérrez ya he hecho un par de videos, lo hice en su momento cuando se armó todo el problema, después cuando firmó finalmente su primer contrato hace poco más de un mes, y ahora nuevamente hago este video porque el año en algún momento va a llegar a su fin, quedan 11 jornadas en el torneo de primera, River le está yendo bien y es por eso que veo quizás un poco complicado que pueda hacer su debut efectivamente en este semestre, que quizás si no hubiera pasado todo lo que sucedió,
Como mencioné durante el video, en el momento en el que River se quedó prácticamente sin centrales en los partidos contra Sarmiento e Independiente, que la dupla que formó Gallardo estuvo conformada por Felipe Peña y por Zuculini, seguramente Gutiérrez hubiera tenido su chance de hacer su debut. Pero lamentablemente para él, en ese momento recién se había solucionado el problema y había sellado su primer vínculo como jugador profesional. Así que ahora su retroceso mínimo es de 6 meses, pero aún así no ha sido titular en reserva. Esto lo dije al principio, a lo mejor ya jugó un par de minutos porque no sé exactamente cuál es la formación que puso Borrelli para jugar contra Banfield. Pero me parece que este video va más llevado de cara al futuro y esperemos que ya en la próxima temporada Gutiérrez pueda ganarse su lugar en el plantel porque es indispensable para Marcelo Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.